Salmo 103, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Salmo 103, versículo 1 al verso 5. Le invito a ponerse de pie para poder leer la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora quiero que volvamos y demos énfasis al versículo 2. Versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero que en un acto de fe le diga a quien está a su lado: no te olvides. No te olvides. Puede sentarse. Dios nos bendiga. Esta es una de los salmos más conocidos, ¿cierto? Que se ha predicado, se canta, se ora también. Y es un salmo escrito por alguien muy especial, llamado el rey David. David, sin lugar a dudas, fue el gran rey de Israel. Y dentro del Antiguo Testamento, y puedo decir incluso de todas las Sagradas Escrituras, toda la palabra, la figura de David es trascendental. Es uno de los personajes, por decirlo así, más importantes. Tenemos a Jesucristo, por supuesto, que Él vino a cambiar la historia. De hecho, la historia universal se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Es decir, su nacimiento fue realmente un impacto para toda la humanidad. Pero después del nacimiento de Jesús, creo que el segundo lugar entre Pablo y David están ahí en una batalla bien fuerte. Yo soy fan de David, toda la vida lo he sido. ¿Por qué? Porque creo que David viene de un entorno humilde, como muchos de nosotros. Un hombre que Dios lo formó en el secreto. En cambio Pablo, vemos que Pablo era un hombre erudito, un gran rabino, con elocuencia, estudios. Y la verdad que si pudiera identificarme más, me identificaría con la vida del pequeño David. Pero aún con lo grande de su historia, y esto quiero que lo escuche bien, la vida de David nunca fue fácil. Nunca fue fácil. El hijo menor de 8 hermanos, imagínense, de 8 él era como decimos aquí en Chile, el conchito, el más pequeño. Ese era David. Ahora, el resto de sus hermanos siguieron la carrera de las armas, mientras David prefirió un trabajo menos pomposo. Se dedicó a ser pastor de ovejas, y en los momentos en que no estaba cuidando de las ovejas, dedicaba su tiempo a escribir canciones sobre sus vivencias en medio de su soledad en las montañas, donde él pudo tener una relación profunda con el Señor. Y de seguro escribía de cómo Dios lo guardó de diversas situaciones, de angustia, de tal vez escasez, pero también lo pudo escribir de cómo el Señor lo libertó de situaciones fuertes como el ataque de un oso, el ataque de un león, y todo esto, ¿cierto?,
con el fin de arrebatarle una de sus ovejitas. Ahora, estas canciones de sus experiencias eran acompañadas muchas veces por instrumentos musicales que él mismo confeccionaba. David era un luthier, un constructor de instrumentos. Él inventaba sus instrumentos. Ahora, como hijo menor salió todo lo inverso a sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores lucían sus uniformes de gala de la gran escuela militar de Israel, tal vez. Él, en cambio, era un joven artista, lleno de vivencias, historia en las montañas. De seguro que vivió un momento hermoso danzando en la presencia de Dios, en los cerros. Sus primeros conciertos fueron adorando al Señor y de público solamente tenía sus ovejas. Y las estrellas eran los focos de esa gran sala de concierto. Y la naturaleza en sí testigos de esos hermosos cantos. Experiencias que en su soledad forjaron su valentía. Me imagino las fiestas en casa de su padre Isaí. Sus hermanos llegaban todos uniformados, hablando tal vez de las grandes misiones secretas que habían realizado resguardando el país. Y de repente llega David. Y aunque la Biblia dice que era de hermoso parecer, tal vez no vestía un pomposo traje militar, pero sí algo lo delataba. Era un aroma especial, quizás no agradable para muchos, pero tanto de estar con esas ovejas, el olor se le impregnó. Entonces me imagino todos sus hermanos con sus calzados bien lustrados, como lo usan los uniformados, ¿cierto? Con sus condecoraciones, su traje de gala, y llegaba el hermano menor, se sentaba ahí en lo último de la mesa y los hermanos comenzaban a mirarse y empezaban, ¿o no? No olía bien. Pero ese era David. Quizás muchas veces se sintió menoscabado y de tantas indirectas, me imagino que ahí no existía la ley Karim. Entonces, desde el papá a sus hermanos, todos molestándolo y menoscabándolo. Si se da cuenta, era una familia bastante particular. Todos tenían sus carreras militares, por lo tanto eran profesionales de las armas. Y el último de los hermanos le salió artista. Y para poder mantener su arte, de seguro el papá le dijo, yo no mantengo vagos, yo no mantengo a personas que se dedican a la música, por lo tanto, si quieres hacer esto, yo tengo unas pocas ovejas ahí, hazte cargo de eso y vive de eso para que puedas hacerlo. Era la única opción que tenía David. Y si uno empieza a mirar todo eso, de seguro David muchas veces se sintió menoscabado, menospreciado, puesto en el último lugar. Y me imagino que después de que todos los hermanos contaban sus grandes hazañas, y cuando llegaba David le decían, y cuéntanos, David, ¿cómo te ha ido allá en los cerros, en las montañas? Y David se puso en pie porque era un hombre valiente, la Biblia dice que era valiente, valeroso, y le decía, bueno, yo tan solo me he enfrentado a algunos osos, a algunos leones, para defender a mis ovejas. Y de seguro que esa actitud a sus hermanos les daba risa. ¿Cómo un joven de tan corta edad se iba a enfrentar a esas bestias? Que no hay una relación, ¿cierto? ¿Cómo un hombre normal se puede enfrentar a un oso, a un león? Es completamente imposible. Pero David, en su silencio, David, y lo que a él le jugaba en contra
es que no tenía testigos de sus hazañas. Por lo tanto, me imagino que sus hermanos decían, ¿está chamullando este? ¿Ya está inventando? O le contaban, ya estás contando mentiras, ¿cierto? Cuando tenemos identificado ahí un fantasioso. Pero le decía, no, si es verdad, si yo lo hice. Papá, cuéntale. No sé, yo no te vi. Mamá, cuéntale, por favor. Hijo, yo te creo, porque las mamás siempre le creen a los hijos. ¿O no? Pero, hijo, no tengo cómo comprobarlo. Pero, ¿saben? También he hecho algunas canciones. ¿Quieren que le cante una de ellas? Y sacaba ahí David su guitarra y se ponía a cantar, o un instrumento que inventó. Me imagino que cantaba el Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Se lo sabe usted o no? Dos se lo saben. A ver. ¿Lo intentamos una vez más? El Señor es mi pastor. Nada me faltará, aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, digamos fuerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no. Ese salmo lo escribió David. Me imagino ahí enfrentándose a estas bestias. Pero él no tenía miedo. Él sabía en su corazón quién era su respaldo. Su relación con Jesucristo era todo lo que él tenía. Era su amparo, era su fortaleza. Y él sabía que no podía temer mal alguno si el Señor estaba con él. Amén. ¿Se han puesto a pensar cómo era la vida en familia de David? Cada vez que estaban todos juntos, de seguro fue ignorado. De seguro se burlaban de él, hasta su propio padre tal vez. Pero ¿saben algo? Nadie y ninguna burla le quitaron su verdad. Y esa experiencia íntima con Dios en las montañas. Tal vez David dijo, porque era humilde. La Biblia dice que era humilde. Decía, ¿qué saco con pelear con estos? ¿Qué saco con ir y enfrentarme y pelear por mi verdad? Porque ellos no lo van a entender. Pero él sabía en su corazón que no estaba mintiendo y su consuelo era que el Señor era su testigo. Muchas veces nosotros tenemos grandes luchas a solas. Tenemos grandes dificultades viviendo solos, donde no hay un amigo, donde no hay un compañero, donde quizás nos sentimos totalmente solos. Y en nuestra soledad muchas veces, y puedo decirlo con total seguridad, Dios siempre nos da la victoria. El punto es que David pudo haber tenido resentimiento y mucho resentimiento en su corazón. Haber sido un amargado con 1000 traumas y un odio hacia su familia. Pero si hay algo que estoy seguro, cuando Dios te escoge, antes de sacarte del anonimato y ungirte como rey y sacerdote, el mismo Dios se encarga de sanar tu corazón. El mismo Dios se encarga ¿de qué? De sanar nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen así? No tan solo Dios sana a nuestro corazón, sino que Él también sana nuestro pasado y Él mismo impacta nuestro presente para que nuestro futuro sea mucho mejor.
Amén. ¿Cuánto hemos podido vivir eso? Dios afecta nuestro presente para que nuestro futuro sea mucho mejor. Y esto significa que podamos conocer y entender la voluntad maravillosa de Jesucristo, vivir en su propósito y alcanzar todo lo bello que Dios tiene preparado para nosotros y también para nuestras familias. ¿Cuánto lo hemos vivido así? ¿Y cuánto lo hemos experimentado de esa manera? Ahora, imagínense que yo me voy a centrar solamente en esto que le acabo de explicar, que fue el inicio de la vida de David, cuando comenzamos a conocer a David. Pero su relación, así de estrecha, con Dios, lo preparó y lo forjó para convertirse en el gran rey de Israel de todos los tiempos. Muchos cada día nos miramos al espejo, donde muchas veces la baja autoestima nos lanza duros dardos. No solamente son los ataques de nuestro entorno, familia, compañeros, colegas, sino que muchas veces esos ataques comienzan de nosotros mismos. Muchos guardan en el corazón palabras y experiencias durísimas, malos tratos, menoscabos. Y cada vez que deseamos avanzar, el miedo y esas voces hirientes, las burlas vuelven a resonar en nuestro interior. Y aún conociendo a Jesucristo, viviendo en bendiciones que jamás pensábamos vivir. Pero así muchas veces las malas experiencias son más fuertes que las veces en que Dios actuó a nuestro favor. ¿Le ha pasado eso, no? Vivimos días de gloria, donde respuestas imposibles por las cuales oramos con el corazón, el Señor las ha contestado. ¿O no? Si pudiésemos ver y analizar nuestras vidas, lo que éramos antes sin Cristo, y todo lo que hemos logrado con la ayuda del Señor, nos damos cuenta que el Señor ha cambiado nuestro rumbo en 180 grados. Íbamos directo al despeñadero, íbamos directo a una muerte asegurada, íbamos directo a vivir lo peor de esta vida, pero aparece Jesús en la escena y Dios cambia ese escenario. Dios cambia esa situación. Y como lo decía anteriormente, Dios cambia nuestro lamento en gozo. ¿O no lo ha hecho así el Señor? Pero tristemente un solo episodio en nuestras vidas como que hace derrumbar todo lo hermoso que hemos podido experimentar. Y todo eso hermoso que hemos podido experimentar en Cristo queda completamente al olvido. Ahora, el resto de la vida de David no estuvo excluida de episodios de dulce y de agraz. Desde su salida del anonimato hasta el día de su muerte, vivió momentos de humillación, como el día en que su padre se olvidaba de él para presentarlo ante el profeta Samuel, como el día de gloria cuando mientras sus hermanos, los uniformados, ¿cierto?, los militares, estaban ahí detrás de las rocas, escondidos en sus trincheras, junto al rey de turno, el rey Saúl, mientras se pavoneaba el gigante durante 40 días, por la mañana y por la tarde, buscando tan solo uno que pudiese pelear contra él. ¿Dónde estaban los héroes de la nación? ¿Dónde estaba el rey de Israel?
escondidos, cobardes. Le tiritaban las cañuelas. Pero llegó David con una bolsa con panes y una provisión para sus hermanos. Pero ese día el Señor usó a ese pequeño para derrotar a ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Luego desde ese día pasó de ser un anónimo, pasó a ser el influencer más grande de toda su nación. Todos hablaban de él. Hashtag David. David vivió días de glorias, ¿o no? David también vivió días de traición. Su propia esposa se avergonzó de él cuando venía, ¿cierto?, danzando porque había rescatado el arca. ¿Qué se cree este, un payaso?, dijo la mujer. Su suegro lo trató de matar muchas veces porque se llenó de envidia y de celos. Porque la gente empezó a cantar: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Él y sus valientes se transformaron en los hombres más letales de guerra. Pero así también David vivió días oscuros. Fue infiel. Maquinó un plan donde se transformó en el asesino intelectual del esposo de su amante. Vivió y experimentó la vergüenza, el menosprecio de su propia familia. Se murió uno de sus hijos. Otro de sus hijos intentó abusar de una de sus hijas. Un hijo se levanta en contra de él, queriendo matarlo y usurpar su reinado. Pero ¿saben, amada iglesia? Hay algo que aún viviendo días de glorias y de profunda tormenta, David nunca dejó de hacer. Es que él siempre tuvo gratitud a Dios. En uno de los momentos más amargos de su vida, cuando su hijo está agonizando, dice que él comenzó a buscar a Dios en ayuno. Dice, se rompió en cilicio buscándolo con todo el corazón. Pero cuando llegan y le avisan que el niño había muerto, él dejó de llorar, mudó su rostro, fue y comió. Y uno dice: qué insensible. Cuando la muerte de un hijo debe ser nunca experimentado, y espero en el Señor nunca tener que experimentarlo. ¿Por qué? Porque existen en nuestro lenguaje las viudas y existen también los huérfanos. Pero no tenemos el nombre de aquellos padres que han perdido un hijo. Porque no nos cabe en la cabeza, está fuera de la ley de la vida. Pero era tal su confianza en el Señor, y era tal su relación con Él, que David siempre pudo entender que todo lo que viniese de parte del Señor como respuesta era lo mejor para él. Él conocía que su voluntad era lo mejor para su vida. Me imagino quizás ahí en ayuno llorando y diciendo: Señor, sana a mi hijo. Él no tiene nada que ver con esto. Castígame a mí, por favor. ¿Por qué tiene que estar sufriendo él? No puede ser así. Pero cuando le vienen y le dicen: tu hijo acaba de morir, David se para y comienza a glorificar al Señor. Señor, esto era tu voluntad, y tu voluntad es lo mejor. Para ir terminando, la Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 4, que en la torre de seguridad, donde estaba el aposento particular de David, donde él vivía, es decir, su propia intimidad, él tenía un lugar especial, armado con piedras preciosas en sus paredes, donde David se encargó
de coleccionar los trofeos de los momentos más importantes de su vida. Me imagino que estaba, ¿cierto?, ahí la espada de Goliat, estaba la honda con que le dio muerte, estaba el cuchillo donde fue y cortó los prepucios a los filisteos para poder casarse con esa mujer que finalmente termina burlándose de él. Y así muchas cosas tenía de cómo el Señor había sido con él. Me imagino que tenía, me van a disculpar los animalistas, pero quizás tenía un pedazo de alfombra con la piel del oso que había matado por querer aniquilar una de sus ovejas. Tal vez tenía colgada la melena del león y no era león, ¿cierto? Pero sí era el león, de verdad. La tenía colgada ahí, diciendo: el Señor fue conmigo. Por lo tanto, cada hazaña estaban ahí colgada, y cada vez que pasaba por ahí, sí o sí se tenía que acordar de cómo el Señor siempre lo auxilió, cómo el Señor siempre lo rescató, cómo siempre Él obró sobre él de una forma sobrenatural, extraordinaria y milagrosa. Y al pasar por ahí, aunque estaba viviendo uno de los momentos más tristes y angustiantes, solo el hecho de recordar cómo Dios había sido con él, le volvía la fe al corazón, le volvía la confianza al corazón. Pero hay algo que debemos de dejar en claro, y es donde quiero llegar el día de hoy. El hombre por esencia es mal agradecido, ¿cierto? Se nos olvida muy rápido cuando alguien nos ha hecho un favor. Se nos olvida rápido. Pero yo te invito, mientras te pones de pie, aún no he terminado, pero quiero que medites en esto, a que recuerdes cuántas veces en este mismo lugar Dios nos levantó. ¿Cuántas veces en este mismo lugar? Mira, es una iglesia pequeñita, ¿sí? Es una iglesia quizás no con grandes cosas o lujos, pero en esta pequeña casa de oración, ¿cuántas veces el Señor obró milagros a nuestro favor? Aquí mismo por la fe observa cuántas veces el Señor hizo prodigios y sanidades. Y hoy el Señor nos recuerda, y el ejercicio que el Señor desea que todos nosotros realicemos es que te recuerda que así como Él lo hizo en el pasado, hoy también lo volverá a hacer en nuestras vidas. Vuelvo a repetirles, no sé cómo usted llegó, no sé con cuánta angustia llegó en su corazón, necesitando tal vez una respuesta inmediata a algo urgente que es de vida o de muerte. Pero cuántas veces el Señor nos vio en esa posición, y créame, el Señor nunca nos desamparó. Amén. ¿Cuántos necesitamos un milagro y una respuesta de parte de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos necesitamos un prodigio, un milagro de parte del Señor? ¿Qué puedo hacer, pastor? La clave, amada iglesia, amados amigos, es que nunca te olvides. Dile al que está a tu lado, nunca te olvides. Dile, nunca te olvides de ninguno de sus beneficios. Nunca te olvides de todo lo que el Señor te ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Nunca te olvides de todos los milagros que has experimentado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aunque estés viviendo días de angustia, de amargura, donde la traición golpea a tu puerta, donde la familia tal vez te ha dado la espalda, pero nunca te olvides de todo lo bueno que Dios ha sido contigo. ¿Ha sido bueno el Señor contigo?
¿Ha sido bueno el Señor contigo? Vuelvo a preguntarle a aquellos que se le olvida rápidamente, ¿ha sido bueno el Señor contigo? ¿Sabes? Se te puede olvidar incluso de aquellos que te han hecho tanto bien. La Biblia dice, la madre puede olvidar incluso hasta a quien dio a luz, pero el Señor nos dice, yo no me olvido. Por eso te invito a que nunca te olvides de todo lo que el Señor te ha dado. Gratitud y agradecimiento son factores que abrirán siempre las puertas de par en par a milagros y prodigios. Aparte de la fe y de la esperanza en Jesús, por supuesto, la gratitud y la adoración van a seguir abriendo siempre las puertas a que milagros y prodigios sean hechos en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Era tan importante la gratitud que muchos de sus salmos los escribió, dejando evidencia de lo importante que era para él estar en su presencia, en sus atrios. A veces nos enojamos, a veces discutimos, a veces tenemos situaciones, dificultades interpersonales, pero nos enojamos con quien no tenemos que enojarnos. No te enojes nunca con Jesús. No te enojes nunca con Él, porque Él siempre ha estado presente para poder ayudarnos. Hago nuevamente esta pregunta. ¿Alguien necesita una respuesta de Dios hoy? Mientras Romané canta, por favor, Jesús, amado de mi alma. Quiero que venga aquí al altar todos aquellos que necesitamos de Jesús. ¿Sabes? Yo necesito de Jesús. ¿Alguien más necesita de Jesús? Le invito a que venga aquí. Venga. Ven. Aquí hay un matrimonio. Aquí hay hermanas. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que necesita? Y mientras nuestra hermana empieza a adorar al Señor, comienza a recordarte de todos los beneficios que el Señor te ha dado. Quiero pedirle a los obreros del altar que vengan aquí. Hay mucha necesidad. Tenemos que orar. Hay que interceder. Cierre sus ojitos y dígale al Señor, perdóname, cuántas veces me he olvidado de todo lo bueno que tú has hecho conmigo. Así muy suavemente vas a escuchar esta melodía, pero mientras tanto comienza a glorificar al Señor y comienza a pedirle al Señor que Él te ayude. Comienza a orar. Comienza a orar. Como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando Obreros del altar, por favor, vengan. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir. Cuando mi vida no tenía, hay mucha necesidad. Dios trata nuestras vidas. Dios trata nuestros corazones. Dios trata nuestras almas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió.
no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. Quien como tú, No te olvides. que me pudo salvar, No te olvides. sanándome la herida de mi alma. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Con sanidades te pedimos, Señor. Jesús, no encuentro las palabras No te olvides, que amado. puedan describir No te olvides, hermana. lo que pasó en mí Si Él lo hizo ayer, lo podrá hacer cuando te nuevamente. conocí. Lo podrá hacer nuevamente en tu vida. Confía, cree. Créelo con todo el corazón. Créelo con toda tu vida. Decláralo por fe. Viendo las cosas que no son como si fuesen. Declarando, Señor, tu gloria siempre en nuestras vidas. Porque no hay nada más glorioso que la fe, la confianza puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. No podemos olvidar, Señor, tu amor. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, Señor. hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Gracias, Señor. Jesús, Amado de mi alma. amado de mi alma, No podemos, Señor, olvidar tu amor. No podemos olvidar tu solo tu misericordia. amor llenó No podemos olvidar. todo mi corazón. Descansa en el Señor. Descansa echando sobre Él toda tu ansiedad. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Aún el gorrión halla casa y la golondrina en nidos,
para así donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. Todos los días. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David, pudiendo haber tenido tantos malos días, pero él entendió algo. Él entendió algo. Que aunque pudiese haber arruinado su propia vida, él sabía que él podía llegar, aunque con vergüenza, a su altar y decirle: gracias, Señor, porque al corazón contrito y humillado él no desprecia. Él podría venir todo arruinado, pero él le podía decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras en tu corazón exista gratitud, mientras en tu corazón exista alabanza, mientras en tu corazón exista esa necesidad, esa búsqueda de Él, créeme con todo mi corazón, Dios siempre nos va a responder. Mientras exista un aleluya en tu boca, mientras exista un gloria a Dios, entiende algo: no dejes nunca de alabar. No quites de mí la alabanza, Señor. Mientras tú sigas alabando al Señor,